Buenos días a todos. Mi nombre es Gustavo, Pablo. Nosotros vamos a hablar sobre la historia que tuvimos con la compañía llamada Socialmetrics, que fue una startup que inicié yo, después Pablo se sumó. Como pueden ver por mi tonada, yo soy brazuca, pero estoy acá hace 10 años. Ya me dice Ana Má Ferreira, porque no voy a mejorar más que eso, pero nada. Entonces, Pablo es arquitecto de software, yo soy uno de los co-founders sitio de la compañía. Lo que queremos contar para ustedes es lo que hacía Socialmetrics para poner un poco el concepto. Entonces, es una compañía que trabajaba en Social Media Analytics, que trabaja en Social Media Analytics, que significa obtener información de varias fuentes. Entonces, tenemos cosas como crawlers, que buscan blogs, medios sociales y media tradicional y social media. Después, hacer NLP, porque es fácil, ¿no? O sea, simplemente hacer Natural Language Processing, entender de qué se está hablando, de qué la gente escribe y qué intención tiene, y después con eso también haces un poquito más de NLP para entender si la gente está enojada o no. ¿Tá? Y finalmente, meter todo eso en una base de datos y mostrar un dashboard lindo. Así que parecía ser, es súper sencillo, va a ser fácil de hacer, y de ahí nació nuestro monolito, ¿no? Eso fue más o menos en 2009, a donde estuvimos creando esa solución. Esa es culpa mía, no de Pablo. ¿Tá? O sea, todas las cosas malas yo la hice y Pablo lo arregló. Entonces, más o menos para 2011, la compañía siguió creciendo. Acá objetivo, como una startup chica, en ese momento yo empecé la startup, yo era el único desarrollador y después fuimos sumando gente. Teníamos que romper esa solución monolítica, principalmente porque hacer un deploy significa que todos los clientes, poquitos que había en ese momento, se caían, ¿no? O sea, era un servidor posta a un servidor que tenía todo. Y ese era un monolito posta a posta. Entonces, lo que hicimos fue empezar a separar. Ahí los crawlers ya eran VMs separadas, estaban todas conectadas por RabbitMQ y toda la comunicación ocurría por RabbitMQ. Eso hacía con que ya fuera mucho más fácil. Después, cada cliente, ese fue un pattern que no se hablaba de microservicios ni nada, pero fue una locura que nos ayudó mucho en su momento, que fue, cada cliente tenía una VM. Entonces, nosotros llegamos a tener 65 clientes, eran 65 virtual machines que podíamos mantener. Eso mejoró un montón algunas cosas. Por ejemplo, teníamos que hacer deploy, era mucho más fácil. Rompíamos un cliente a la vez, así, las puteadas venían despacito. O sea, pero podíamos hacerlas. Y por otro lado, como startup que está tratando de encontrar market fit, o sea, queríamos encontrar un producto que los clientes querían pagar por eso, podíamos hacer pruebas distintas. O sea, la gente de venta decía, che, vendí una cosa más o menos así. Vamos a hacer. Entonces teníamos también versiones diferentes, que es una feature y un bug. Es una feature cuando los clientes efectivamente pidieron esa versión nueva. Era un bug cuando nosotros no nos dábamos cuenta de que dos versiones estaban mal. ¿Tá? Aí Seba sofreu muito com isso também, pero bueno. E todo isso lo metimos em um cluster de MySQL. ¿Tá? E bueno, claramente isso não era uma boa ideia. Ou seja, nós decíamos, estamos crescendo muito com VMs, chegamos a ter 100 virtual machines e todas orquestrando, todas administrando com SSH, com scripts. Ou seja, eu devo ter o Black Badge de Bash hoje em dia, porque hicimos todo tipo de loucura em Bash. Pero no era una cuestión muy escalable, muy fácil. Entonces empezamos a mirar qué había de orquestación posible. Y aparecieron nombres así, ¿tá? Que para una compañía que en ese momento con 10, 15 desarrolladores preocupada en encontrar producto, de crear producto y todo más, el sentimiento más óptimo que ocurría era eso, cuando yo miraba los temas de orquestación. O sea, era desesperante ver cómo eran grandes, cómo eran complejos y cómo lo íbamos a administrar 15 personas, que la verdad la mente era crear nuevo producto, no era hacer la super arquitectura, el super sistema. Y ahí, dentro de todos los containers que teníamos ahí, elegimos Docker Swarm. ¿Tá? Sí, un día vamos a llegar ahí, ¿por qué? Pero con Docker Swarm, lo que empezamos a jugar fue con Docker Standalone, y claramente, a medida que eso evolucionaba, Docker Swarm fue una buena solución. Tá? Y eso fue más o menos 2016, a donde metimos 3 managers y 10 workers para trabajar. Isso nos permitiu um montão de coisas interessantes. A primeira óbvia é, dejamos de trabalhar com 100 virtual machines, que era bastante heavy metal, e começamos a poder trabalhar com poucos servidores,
Obviamente mucho más grandes do que essas virtual machines chiquititas, pero está bastante bueno. E como foi esse processo de levar esses serviços que antes estavam em virtual machines separadas ao cluster? A primeira coisa que nos ajudou um montão foi Service Discovery. Ou seja, dentro de um cluster de Swarm, de Kubernetes, de lo que sea, existe o Service Discovery que vos puedes encontrar las cosas porque hay un DNS especial. Sí, teniendo en cuenta que también antes todo el ruteo se hacía en base al nombre del cliente y un montón de DNS en el medio. Y ahora teníamos que mantener las mismas aplicaciones, pero adentro de Swarm. Entonces tuvimos que encontrar una forma de adaptar sin romper la aplicación y caer en un mecanismo que por lo menos sea más automático, claro, y que no requiera nuestra esfuerzo. O sea, porque imagínense que cada una de esas VMs, obviamente, tenía un nombre del cliente y un path, entonces habría que arreglar DNS, levantar la VM, arreglar DNS, deployar el código, crear las colas en Rabbit, hacer todo eso. Obviamente creamos scripts para hacer, pero aún así era bastante heavy metal el onboard de un nuevo cliente. Y lo que hicimos fue algo así. Tenés el nombre del servicio, o sea, essa arquitetura nos llevó a una cosa medio microservicios, aunque nosotros no sabíamos que se llamaba así. O sea, creamos ese modelo y funcionó bastante bien, donde yo tenía distintos servicios y distintos clientes, y tenía la imagen y la versión. Entonces, por ejemplo, yo tengo servicio de alertas para el cliente 7, ¿no? Entonces, era el código que generaba toda la UI y todos los sistemas de backend de alertas, estaba en un container y para esse cliente. E depois, a parte da NLP que eu les mostrava antes, que se hacía todo o processamento de texto, por aí tinha coisas específicas e também se podia correr dessa forma. Tá? Outro cliente seria algo similar. E se o cliente necessitava de alguma feature especial, nós queríamos provar algo especial, o que poderíamos fazer é, jogando com as versões, podíamos chegar a essa ideia de provar features novas entre clientes sem afetar a todos em processo. Tá? Isso foi muito interessante. E uma coisa importantíssima que eu vejo quando a gente começa a meter-se com Docker, há um montão de instrutivos que dizem usar latest, não? Ou seja, Docker pool, nome da imagem. Isso para nós foi o demônio. Tá? Ou seja, hermanos, não lo hagan. Tá? Não funciona. Porque depois não sabes que estás correndo, tens que começar a comparar SHA. É super mal, é uma mala prática, assim que ponham todos algum tipo de tagging. Minha recomendação, que nos funcionou a nós é que a tag macheia a versão de Git. Então, nós temos um Git tag, que esse mesmo ID macheia, porque quando eu vejo um bug em produção, eu pelo menos posso saber exatamente qual é a versão. Porque não tenho um grosso como Guido, que todavía hace todo isso, nós temos um caminho para recorrer aí. ¿Viste? No siempre los grosos hacen bien las cosas, pero bueno. ¿Y cómo es ese mecanismo de routing que comentó un poco Pablo? ¿Tá? Entonces nosotros tenemos todos esos servicios dentro de cada uno de los nodos y esos servicios son expuestos por la API o la UI a través de una URL, ¿no? Entonces, no sé, por ejemplo, el cliente accede a su dirección, /API/alerts, e um Nginx proxy, o que está sendo um redirect para chegar hacia esse container que está correndo para sua aplicação. Acá, esse benefício que disse o Pablo, para nós é espetacular. Não temos que configurar nenhum DNS. O hecho de fazer um service load aí adentro, hace com que o DNS, o discovery, em realidade, ya ocurra automáticamente. Es dinámico en función del nombre del dominio que están usando y cae directamente en el reverse proxy del Nginx que corre en todo el clúster, con lo cual podemos acceder desde afuera. Claro. Y acá tuvimos dos bonos de usar esa arquitectura que antes no teníamos. Bueno, ¿se acuerdan que VM teníamos una por cliente? No íbamos a duplicar la infraestructura para tener alta disponibilidad de cliente porque no nos daba la billetera. Entonces, imagínense que se caía un nodo de un cliente, o se caía esa VM, ese cliente quedaba sin servicio. Acá, usando el scheduler de Docker Swarm, lo que pasaba es, si llegas a caer un nodo, se replica, o en realidad se copia y esa ejecución continúa corriendo en otro nodo. ¿Tá? Eso está muy bueno. Y por otro lado, para nosotros lo que nos ayudó mucho fue auto-scaling casi gratis porque no nos dio paja automatizar todo, pero podíamos hacerlo automático, que era nosotros, el servicio
más o menos pode suportar 20 mensagens por segundo, que para qualquer cliente nosso é mais que suficiente. Ou seja, de mensagens em Twitter, Instagram, Facebook, não há 20 mensagens por segundo em clientes corporativos. Não trabalho com celebridades. Então, o que passou acá era, está todo bem, hasta que um dia disseram, tem que monitorar os Oscars. E os Oscars chegam a ter picos de 500 mensagens por segundo. Tá? Ou seja, conheceram o erro do ano passado do Oscar, que deram o prêmio a um e a outro, chegou a 1000 mensagens por segundo, a gente puteando em Twitter dizendo, não podem ser tão infradotados e tudo isso. Não? Bueno, a nós outros, que obviamente, tanto Pablo como eu estavam cortando clavos o domingo à noite. Como, a las 2 de la mañana. Sim, pero desde o domingo às 9 da noite estávamos aí, tipo... E eu era o auto-scaling group de nosso sistema, e estavam jogando com isso, dizendo, bueno, subiu demasiado a cola, aumentamos o número de réplicas, bajamos e podíamos suportar um crescimento que antes não era possível. Assim que nos foi muito bem esse desenho. Tá? E como foi o processo de tokenizar essas aplicações? Não? Nós temos as aplicações viejas, que já estavam funcionando, e teníamos que fazer essa tokenização. Quando vocês se metem com meter uma aplicação em Docker, vão cair muito rapidamente algo chamado 12 Factor Applications, que é como a Bíblia ou as melhores práticas do que tem que ter a aplicação de vocês para ser uma boa aplicação para estar em Docker. E a realidade é que se vocês miram isso e tratam de seguir isso na aplicação legacy, que não começaram de zero hoje, não la vão terminar, ou pelo menos les vai custar muitíssimo. E nós temos uma pressão de custos também, não? Ou seja, parte de toda essa movida foi, estamos gastando demasiada plata, está difícil de administrar, então não vou gastar 6 meses reescrevendo a aplicação, e em cima, que teria que reescrever a aplicação para chegar ao mesmo lugar, não? Ou seja, nossos clientes não iam ver nenhuma melhora, mais allá do que estabilidade. E aí, começamos a agarrar as aplicações e adaptá-las para Docker do mínimo esforço possível. E depois, um amigo nos recomendou isso que se chama Modernize Traditional Application, que é simplesmente um sello de marketing da companhia Docker sobre coisas que se chamam hackear. Esse ciclo que eles põem um gráfico lindo acá, basicamente é agarrar como te la criaste, meter dentro de um container e shipear. E ser feliz. Ou seja, é muito lindo o gráfico e tudo, mas o que significou isso para nós outros? Ou seja, uma das coisas do 12 Application é, por exemplo, há que configurar dinamicamente tua aplicação. Não? Tua aplicação tem que permitir configuração dinâmica. E nós temos as aplicações em Java, que tem um arquivo de configuração, um application conf, um commons property, que necessitava cambiar segundo o cliente. E ter que cambiar tudo isso, reescrever parte da aplicação só por isso, nada. Eu, que segundo ele, sou uma pessoa muito preocupante de deixar solo laborando, porque hago coisas raras, hicimos isso, que foi, tomo uma variável de ambiente e, durante o startup do container, reescrevimos o arquivo de configuração. Tá? Todos vocês disseram essas cagadas, e não vou dizer que não, mas nadie lo assume e põe no slide, eu entendo isso. Tá? O sea, porque isso é um anti-pattern se sos muito estricto com Docker, porque estás cambiando o conteúdo de um container, mas a verdade é que não importa. Ou seja, quando esse container se muere, o próximo vai vir sem configuração e esse sed se aplica novamente. Esse tipo de hacking, eu les recomendo um montão. Não se pongan muito estrictos se vão criar uma aplicação. Ou seja, para criar uma aplicação nova, háganla bem de uma. Mas se tem algo histórico, há um montão de benefícios de meter-se assim, e hagam o que seja necessário, não quedem com vergonha disso, porque importante é entregar o resultado final, me parece. Tá? E, bueno, uma das coisas que a nós nos custou bastante, principalmente ao princípio, foi um câmbio de paradigma. Há um tema que se refere como pets e cattle, que há todo tipo de conversação, que isso foi mal interpretado, que isso está bem, que isso não está. A coisa que eu saco disso, que é super interessante, é quando você tem uma VM, nós outros como sysadmins, nós cuidamos da VM como se fosse ouro. Ou seja, tem um problema, vos vas limpar os logs, acesso mantenimento, acesso upgrade, acesso um montão de coisa, como se fosse tua mascota. Não? La cuidas com amor. Exceto se sos meio serial killer. Pero bueno, deverias querer cuidar de tua mascota. E o ganado é meio produção, não? Já sabes qual é o fim do ganado e já está, não importa. Quando vos te moves a containers, o que esperas é isso, de que se muere um container, seguir a vida, se cria outro e já está. E esse foi um grande cambio de paradigma,
y que nos habilitó un montón de cosas que ahora Pablo va a contar que fueron todas sus cosas lindas que hizo. Sí, el tema acá es que veníamos con un modelo donde teníamos una VM para cada cliente. En esa VM no queríamos que se muera, no había diferente balanceo, no había alta disponibilidad. Y el manejo de errores por ahí no era lo ideal, había muchas malas prácticas dando vueltas para tratar de mantener todo vivo, ¿sí? Es decir, no quiero que mi aplicación se muera nunca, no quiero tener ningún tipo de baja de esa aplicación. Pero eso no está bueno porque terminaba generando que hay errores que quedan escondidos, que yo no me entero, que la aplicación se cae. Entonces, esas malas prácticas teníamos que cambiarlas y teníamos que cambiar ese paradigma que decía Gustavo. Entonces, empezamos a pensar y decir, bueno, ¿qué queremos hacer cuando ocurren los errores? Y no lo conozco, no sé qué hacer. Ok, no puedo hacer nada, tiene que morir. Yo no lo dije, dijo Gagan. Entonces, ok, si yo tengo cualquier problema y la aplicación no se muere, solamente lo logueo, lo dejo pasar, me quedo reintentando infinitamente a que algo pase, por ejemplo, una base de datos se conecte o parece algo que nunca va a pasar, voy a estar acá. Entonces, no está todo bien, me tengo que dar cuenta. Para eso decidimos, ok, la aplicación se tiene que morir, vamos a seguir con ese patrón. Si tengo un error desconocido, no tengo una forma de solucionarlo, no hagamos eso anticipadamente. Dejémoslo que se levante, que el container se muera. Por lo que decía Gustavo, tengo réplicas, tengo forma de balancearlo barato que antes no tenía, y la aplicación va a seguir teniendo disponibilidad, esto me lo voy a volver a levantar. Pero me tiene que avisar en algún lado. Si nadie me avisa, fuego. Hicimos un pequeño container que se queda escuchando los eventos de Docker. Cada vez que hay un evento en cualquier nodo, mensaje en el Slack, se muere el container y nos muestra un pedacito del log, que suele ser más o menos el por qué se murió y suele estar relacionado. Claro. Acá un punto interesante disso é que se tenemos un problema domingo a la tarde y eso nos tira Slack, podemos mirar el fin del log y decir, bueno, es algo que está todo bien, se murió, pero va a regresar o hay que trabajar. Y es una libertad de no tener simplemente un pager, un alerta y tener que se meter en los servers para ver qué está pasando. Es una aplicacioncita bastante chiquita, pero que nos dio una flexibilidad interesante. Sí, en cualquier Docker que tengan ustedes, bájenla, está open source. Y lo mismo pasa con los errores, es decir, hay algunos errores donde mi aplicación, por ejemplo, yo tengo que ir a Facebook, le digo, dame los posts para cierta página, y a veces Facebook rompe para esa página, pero no para otra. Yo no quiero matar mi aplicación todavía, sé que puedo seguir con las demás, pero sin embargo no me quiero quedar sin saber que ocurrió un error desconocido hasta ese momento, que no sé cómo tratar. Entonces, en ese momento, tenemos que mandar un error al log. Cada vez que hay un error al log, notificación. Y también hay veces donde necesito sistematizar ese tipo de errores. Yo sé que algunos errores puedo tener que mandar una notificación al usuario para que tenga que hacer alguna acción, si se vencieron sus credenciales, si pasó algo. Entonces, hicimos otra aplicación, también está open source, hace no tanto tiempo, que consumimos de un topic de Kafka, mensajes que vienen en JSON, los filtramos, los transformamos, y eso realmente nos ayudó a tener stream processing incluso para nivel de las aplicaciones y cómo manejamos estos eventos que no son deseados. Entonces, con todo este mecanismo y todo lo que venimos pensando, podemos reducirlo en, cuando inicio la aplicación, no empiezo a tratar de mantener todo al principio, decir, voy a manejar todos los errores, incluso los que no conozco, todo. Sino que solamente manejo los errores conocidos, los que estrictamente sé cómo resolver, y si hay algo que no está bien, que se rompe, que me notifique. Entonces, primero tenemos un staging o algún ambiente de desarrollo, empezamos a trabajar, arreglamos los errores que van pasando y volvemos a deployar cuando arreglamos eso. Eso nos permite de que nuestras aplicaciones vayan convergiendo, es decir, en poco tiempo, esos errores que al principio, se rompió A, se rompió B, ok, los arreglé. No va a haber tanta más cantidad de errores. En algún momento voy a dejar de tener errores y estamos seguros que si ocurre uno nuevo, vamos a atacarlo enseguida. Eso nos dejó en un estado mucho más saludable en las aplicaciones y nos permitió estar no haciendo preventivamente un montón de manejos mientras desarrollamos. El tema es, ok, todo muy lindo, tengo los logs, tengo todo el trabajo de la aplicación, pero ¿cómo está funcionando ahora? ¿Qué está pasando en la aplicación? ¿Cuántas veces fui a Facebook? ¿Cuánto tardé en traer los datos? ¿Estoy trayendo data muy lento? ¿Es muy vieja la data que traigo? Necesito métricas. Para tener métricas, hay unas cuantas que todo el mundo usa. Puedo tener métrica, CPU, disco, memoria. Todo el mundo tiene eso. Las métricas, necesito métricas de negocio. Necesito métricas que me digan qué está pasando. No me sirve saber si tengo mucha memoria ocupada o no, si esto, no sé, si no me puedo conectar a Facebook, o si las datas que estoy trayendo es de hace 8 días y el cliente me está diciendo, che, no, esto no me sirve. Entonces,
La métrica de negocio la tengo que instrumentar adentro de la aplicación. Es algo que está escondido, es un valor que solamente puedo sacar si instrumento el código y digo, bueno, voy acá y traje tantos datos, traje data que hace 3 días tenía que estar, tengo que instrumentarlo en el medio. Sí. E aí há um tema interessante sobre isso, que durante muito tempo tratamos de instrumentar separado. Era como, os desenvolvedores estão preocupados com o produto, então eu não queria molestar com coisas de métricas, e com DevOps tratamos de resolver por separado. E é impossível obter valor de verdade, porque não tenés o nível de detalhe, de granularidade de informação para efectivamente poder ter resultados. Yo no puedo mirar en el log y decir, ay, sí, hay 5 errores por minuto o hay 8 requests por segundo. Nadie puede mirar eso en el log, necesito métricas. Entonces, primero no quiero optimizar prematuramente la aplicación, similar a como no quería atrapar errores prematuramente. Pero si no quiero optimizar prematuramente, tengo que tener alguna forma de optimizar luego. Siendo costo efectivo, ¿sí? Optimizando lo que más me va a dar beneficio. Por ahí tengo 10 cosas que optimizar, pero digo, mira, esto está súper lento y si le agrego una calle adelante, mejora 10 veces el tiempo. Si, no sé, veo que hay un techo fijo en alguna parte de las métricas, es natural que estoy siendo capeado por algún sistema que necesito escalar. De la misma manera, si yo hago cambios en la aplicación, si yo estoy diciendo, vamos a hacer un cambio, un refactor bastante grande. Ok, cuando yo lo deploye, ¿no estoy rompiendo algo más? Necesito saber qué efecto va a tener. Y también necesito saber cómo está el estado de los servicios externos, cómo está Facebook, cómo está Twitter comparado a los días anteriores. ¿Está peor, está mejor? El cliente me dice que no ve cierta data o está lenta. Ok. Tengo esa información también para poder entender qué está pasando. Entonces digo, bueno, por ejemplo, tengo el tiempo promedio para traer datos de Facebook. ¿Cuánto tarda la API en promedio? No, promedios jamás. Por lo menos no para todo lo que tenga que ver con histogramas. Si yo miro promedio, el promedio no me dice qué está pasando. El promedio me da una sensación muy oscura realmente de lo que pasa. Y para ver todo, porque fíjense, esos son diferentes distribuciones, todas tienen el mismo promedio, pero claramente lo que está pasando por abajo es muy diferente. ¿Sí? Entonces, ahí nosotros empezamos a usar percentiles. En este caso, el percentil sería que el 75% de mis requests, que es la liñita amarilla que ven ahí, tarda eso o menos. ¿Sí? Compárenlo contra el promedio que teníamos ahí y ya está un poco más arriba. Y esos son solamente el 75%. Hay un 25% que todavía está peor. Percentil 95, fíjense que todavía subí más. El percentil 99, aún más lejos. Y cada vez se ven piquitos más altos. ¿Sí? Acá tengo otro piquito. Y percentil 99. Estas cosas me están diciendo, ok, depende del nivel que vos quieras tener en un SLA, en lo que le prometiste al cliente, lo que querés conseguir, vas a tratar de optimizar tu sistema para estar abajo de eso. Esos picos son importantes o no en función de cuánto vas a querer invertir, cuánto costo vas a querer tener para bajarlos. E acá há um tema importante, pelo menos a mim me custou um pouco entender esse conceito de percentil, porque todos nós outros manejamos com promédio, pero a forma que a mim me quedou mais clara foi, houve clientes de ustedes, ou houve clientes nossos, neste caso, que tiveram uma experiência muito, muito mala. Está bem, em promédio, os clientes estão mais ou menos bem, pero houve casos em que isso foi extremamente malo. Obviamente, sempre alguém se vai comer a um cachê que não está calentado e coisas assim, pero lo que têm que observar dentro das estruturas de ustedes é quantos clientes ou qual a experiência que ustedes querem afectar a los demás, porque senão temos um problema grave. Bien, entonces, ¿cómo lo implementamos? Adentro de Docker Cluster, nuestro stack es mayormente JVM, mucho Scala, un poco de Java. Tengo métricas, son nombrecitos separados por puntos, y lo mandamos a Graphite. Eso es muy eficiente, es performante, cada 1 minuto se mandan todas las métricas juntas, se guardan, y luego en Grafana, que son los grafiquitos que venían antes, van a crearse varios dashboards donde me van a dar la información que me sirve a mí, o al Product Manager, o a diferentes personas para entender qué es lo que está pasando. Si van a usar histogramas, no usen los que vienen por default, usen HDR Histograms, está muy bueno, por un montón de razones que son muy locas y yo apenas entiendo, así que véanlo. Ahora, volviendo para atrás. Yo con los errores tiraba un log error y no puedo estar mirando todo el tiempo el log a ver si aparece algún error. Entonces tenía notificaciones. De la misma manera, no puedo estar tirando métricas y decir, ok, tengo que estar todo el día mirando el grafiquito a ver si hay alguna anomalía, a ver si algo malo pasó. Tengo que tener algo que me avise. Como pueden ver ahí, esos piquitos deberían ser cosas que están mal, que normalmente Facebook viene en 1 minuto y tardó 10 minutos. Ok, ¿qué pasó?
Esto es importante, es muy complicado definir qué cosa es normal y qué no, pero hay un montón de herramientas que tratan de atacarlo. Siempre pueden caer en lo más simple, que es poner un techo, un piso y decir, bueno, si se pasa ese valor y después tunearlo un poco, pero depende siempre del requerimiento que tengan. Sí, nuestra experiencia fue, empiece a medir, tengan los gráficos, después se tengan las alarmas. O sea, no traten de encontrar un valor arbitrario, simplemente miren los gráficos y pongan algo, y a medida que va avanzando, van a quedar cada vez más eficientes con eso. Y bueno, cosas a considerar cuando vayan a implementar métricas. Métricas necesitan muchos IOPS, no tanto espacio en disco, por lo menos para la retención que tenemos nosotros. Tenemos 2 semanas con un puntito por minuto. Actualmente con 73.000 métricas individuales, que es un montón, no hay buenos servicios, software as a service que nos den esto, con lo cual por eso tenemos Graphite y Grafana. Y bueno, los IOPS son bastante altos, pero no tanto el disco que comen. Si voy a tener varias réplicas de un mismo container, cada container va a tener que escupir una métrica con un identificador separado, porque si no voy a tener un problema con eso, lo tuvimos. Así que si alguien está pensando, cuidado ahí. Y también guarda con las métricas que tienen nombre variable. Por ejemplo, ponerle, no sé, un session ID o un user ID adentro del nombre de la métrica. Crear la métrica, la primera vez que se crea, es relativamente caro, y si todo el tiempo estoy creando métricas nuevas, voy a hacer pelota Graphite o el disco a la vez, así que precaución ahí. Bueno, dicho todo eso, tuvimos también una forma de pasar a buildear nuestras imágenes, a tener un poco más de estabilidad en cómo deployamos y cuál es el estado de nuestro clúster. Entonces, nosotros usamos Jenkins para buildear la imagen y guardarla en el registry. Cada vez que empujamos, tenemos un Jenkins files, Jenkins lee el push y buildea la imagen y la pone ahí. Pero evitamos hacer el deploy automático. En un momento dijimos que eso podía ser una buena idea, lo hicimos y no es una buena idea, no lo hagan. Pero el deploy automático a partir de otro repositorio. ¿Por qué no automático de ahí? Porque hay veces que un mismo container puede tener varios ambientes y cada ambiente tiene una configuración diferente. Y nos resultó mucho mejor tener un repo diferente donde guardamos la configuración o el estado de nuestro clúster, cosa de que si todo se rompe, puedo levantar de ahí y puedo volver al mismo estado siempre. ¿Sí? Me mantiene versionado el estado actual de mi deploy. Sí, y ahora aprendí un par de cosas nuevas que hizo Guido, así que... Y vamos a robarle lo de Guido. Bueno, y el resultado de todo ese trabajo, ¿cuál fue? La primera reducimos de 100 VMs que tenemos en ese momento a 13 VMs. Tuvimos una reducción efectiva de plata, porque esas VMs, aunque eran chiquititas, eran muchas, y podemos reducir como 35% solo en ese punto. Tuvimos essa capacidade de auto-healing, não? Como eu comentei, o nodo se pode cair e o tráfego se deriva a outro nodo. Para que isso passe, também nosso cluster de Swarm tem capacidade ociosa, não? Porque não é que estão todos os nodos ao palo, porque senão se muere uno e não há para onde meter os containers que faltam. Tá? Se hizo muito mais fácil deployar, fazer rolling restarts, o controle de versão, ou seja, tivemos muito mais claridade em lo que estamos fazendo. Maduramos processos, todo isso que Pablo les contou, creio que tem muito a ver com mindset, mas também estar liberado, estar um pouco mais tranquilos para poder pensar em isso nos ajudou muitíssimo, tá? E não é um mundo feliz, de arco-íris, que coisas? Ou seja, temos mais tecnologia para manter. Nós já provamos um montão de tecnologias e isso faz com que é muito mais laburo, tá? A nosotros nos ocurrieron errores súper raros de Ingress, que es la red que rutea cosas en Swarm, a punto de que se cayeron todos los clientes de una, ¿no? Entonces, tengo todo separado y ahora se cae Docker Swarm y puedo cerrar la ventana, puedo cerrar la compañía porque nada funciona. Eso realmente nos dio dolor de cabeza, no es algo muy común, pero las veces que pasó fue complicado. Está bueno, pero no entrar por hype. Ya me dijeron que terminó el tiempo, pero voy a comprar. ¿Qué es nuestro futuro? Nosotros apostamos en un caballito equivocado, ¿no? Un montón de gente apostó en Swarm también. Y lo que yo vi que es interesante es que Swarm fue usado por equipos más chicos. Y, como saben, la compañía Docker se hizo una cosa muy rara y no creo que Swarm va a seguir existiendo. Entonces, ¿qué tenemos en nuestro roadmap? Kubernetes, tenemos que aprender, tenemos que meter todo, cambiar todo para Kubernetes. Es mucho más complejo, pero lo vamos a hacer. Y futuro, vamos a seguir trabajando con API Gateway, é algo que tem muito sentido quando entras em microservicios. Tenemos que implementar nosso Kubernetes.
Kubernetes trae algo interesante que se llama Istio, que estamos mirando con mucho amor y mucho deseo. Sí, queremos meter tracing también entre las aplicaciones y poder entender que cada vez que tenemos más microservicios, entender un flujo completo de un request punta a punta se vuelve muy complicado sin tener eso. Sí. Nosotros estamos abusando demasiado de JSON. Tener cosas esquimaless no es feliz. Tengo esa discusión con Guido desde que nos conocemos. Y tenemos varias pendencias de investigación. Y si ustedes tienen ideas sobre eso, me gustaría que podamos conversar, porque queremos aprender de ustedes también, que es GitOps, si alguien está haciendo, si les parece interesante. Dockerized Database es otra discusión que yo tengo. O sea, ninguno de nuestros databases está en Docker. Sin embargo, hay mucha gente que ve que lo está usando. No me gusta la idea, pero nada, la verdad es que no tenemos una decisión. Serverless, seguramente hay ese hype todo serverless. Queremos entender por qué, no dejarlo pasar, aunque no sé si sirve para nuestro tipo de uso. ¿Tá? Y algo que no hablamos nessa apresentação, que foi muito mais de técnicas, é a questão de cultura organizacional. E aí eu les recomendo, peguem uma mirada esse livro, porque esse livro habla de cultura, habla da cultura de DevOps, da cultura de delivery, e uma coisa que me encantou desse livro é que te mostra métricas. Então, diz, bueno, tens que medir o mean time recovery entre deploys, entre fajas e coisas assim, que está muito bueno, porque senão alguém te diz, sí, tens que ter a cultura orientada a DevOps, e como lo hago, e como incentivo, não sabemos. Así que, gracias, obrigado. Tenemos 2 minutos, un par de preguntas. ¿Alguien? Hola, buenas tardes. Buenas. Sí, cuando hablaban de métricas decían que un buen uso era usar percentiles. Sí. Cuando hacían ese análisis, ¿qué percentil ustedes decían que era como algo aceptable? Porque en el caso de que ustedes usaban, por ejemplo, 99,9, digamos, obvio, siempre va a haber alguien que va a tener una mala experiencia con el servicio, pero ¿en qué momento ustedes consideran que es aceptable el porcentaje? Bien, lo que queríamos mostrar con el percentil era más que nada decir, tenés un montón de percentiles, podés incluso no usar percentiles y mostrar la distribución completa. Hay algunos gráficos que te muestran el histograma en el tiempo, pero lo que nosotros más vemos ahí es, ok, para este servicio el percentil 99 está bien o el percentil 95 está bien. Todo depende de cuánto costo, cuánta inversión quieras meter para llegar al valor de tiempos o a las métricas que vos querés prometer a los clientes o vender. Claro. Por ejemplo, un sistema de back-end interno que tenga una cola que me puede hacer de colchón, podría llegar a tener tipo 90, está más o menos bien. O sea, varía un montón, pero tenemos un sistema de colchón. El cliente está entrando en la UI, tiene que ser tipo 95 para arriba. O sea, depende del servicio y depende del SLA que quieres brindar, y eso va a variar bastante. El mensaje principal ahí que creo que vos lo agarraste muy bien es no usar promedio. Promedio, mal, feo, no queremos. Caca, nena, caca. ¿Alguna otra preguntita más? Una más. Tengo una pregunta. ¿El código de tu aplicación, dónde está? ¿Está en el container? ¿Está en el swarm? ¿Lo cargas con un volumen? ¿Cómo haces? Claro, o sea, la aplicación está dividida en varios pedazos. O sea, es una aplicación que es microservicio, aunque ahora cualquier cosa es microservicio, pero bueno. Es una aplicación en Java, varias aplicaciones en Java que están conectadas y cada una tiene su propia imagen. Esa imagen, cuando se ejecuta, gana la instancia de un cliente específico. Entonces era lo que yo mostraba, que había varios servicios que un cliente levanta para que eso funcione. O sea, Bueno, la. Olha que coisa mais linda, mais cheia de graça. Sorry, el otro método hubiera sido más fácil. Pero bueno. O sea, la aplicación es un montón de aplicaciones que se levanta para un cliente y obviamente eso está dentro de imágenes diferentes y cada uno de los containers ejecutan para ese cliente y Nginx en ese caso hace el wiring para que llegues al lugar a donde tienes que llegar. Bueno, muchas gracias. un aplauso. Gracias. Gracias.